Las personas caen en una presunción que Santiago llama y dice que es pecado. Santiago ha venido corrigiendo aspectos relacionados con la mundanalidad en la iglesia. Él ha venido hablando sobre la envidia, los celos, la murmuración como elementos que promueven la división entre los hermanos. Esto es lo que nosotros hemos venido abordando en sermones anteriores. Pero ahora Santiago habla de otro aspecto de la mundanalidad relacionado con las pretensiones de querer tener todo bajo control. Una presunción equivocada, dañina, malévola, diabólica, que cree que tiene todo comprado, que todo lo tiene en sus manos, mostrándose autosuficientes para alcanzar lo propuesto. Y para corregir esta nueva práctica, él nos enseña 3 aspectos importantes que nosotros no podemos olvidar. 3 aspectos que no podemos olvidar. Lo primero que él va a enseñar es que planificar de cara al futuro sin incluir a Dios es una insensatez. Planificar de cara al futuro sin incluir a Dios en estos planes es una insensatez. En segundo lugar, él va a manifestar que planificar de cara al futuro sin incluir a Dios es una práctica orgullosa, arrogante, jactanciosa y pecaminosa. Planificar de cara al futuro sin incluir a Dios es una práctica orgullosa, arrogante, jactanciosa y pecaminosa. Y por último, Santiago nos va a enseñar el camino para tales prácticas abandonar. El camino del abandono. Bien, entonces pasemos a revisar el primero de nuestros encabezados o puntos del sermón en la mañana de hoy. Dijimos que planificar de cara al futuro sin incluir a Dios es una insensatez. Y quiero que por favor revisemos los versículos 3 al 14. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. La imagen que Santiago presenta aquí es la de un comerciante o empresario que está observando un mapa y está señalando cierto lugar estratégico para realizar sus negocios. Este empresario está diciendo con jactancia y con toda seguridad que él sabe el día apropiado para establecer su negocio, para montar su negocio. Que él conoce cuál es la ciudad adecuada para empezar su negocio. Pero además él sabe el tiempo necesario para obtener ganancia. Él está claro en su tipo de negocio, pero también está claro en la utilidad, la rentabilidad que tendrá ese negocio, la ganancia que le dejará. Esta gente señalada por Santiago está hablando como si fueran omniscientes, como si fueran los dueños del mundo. Y esto queda evidenciado por sus afirmaciones al hablar. Hay 4 cosas que este empresario, que estas personas estaban diciendo y que nos dejan ver la arrogancia del asunto. Lo primero es que esta gente había escogido el lugar de sus negocios. El lugar de sus negocios. Mire que dice el versículo 13. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad. Es decir, un lugar puntual, específico. Ellos estaban claros en cuál lugar montar su negocio. Esto es una afirmación arrogante. Pero ellos también habían escogido el tiempo para sus negocios. Mire que lo dice el mismo versículo 13. Hoy y mañana. Eso habla de un tiempo, de una condición de tiempo. Pero también habían escogido el tipo de negocio.
¿Cuál es? No nos describe aquí, pero está claro en la ejecución de su plan. Él sabe cuál es el negocio que va a montar, pero también él sabe cuál es la ganancia que ese negocio le va a dejar. ¿Y cómo sabe esto? ¿Cómo es que tú sabes que vas a montar un negocio y que ese negocio te va a dar una utilidad X? ¿Cómo lo sabes? Esto habla de la experiencia, ¿verdad? Habla de alguien experimentado, curtido en el tema de los negocios y empresariales. Alguien que por su experiencia está jactándose, está llenándose de orgullo, está diciendo, yo estoy claro que este negocio es bueno. Y si tú inviertes conmigo, te irá bien. Seguramente eso era lo que estaba pasando en esa junta de negocios. Eran empresarios que en el tiempo moderno estaban proyectando su PowerPoint, estaban pasando diapositiva tras diapositiva, mostrando toda la ubicación, mostrándole a sus socios cómo iban a emprender la ciudad y todo lo demás. Los posibles clientes, todo eso lo tenían maquinado y le estaba funcionando muy bien. El pecado de estos hombres no era planificar sabiamente una estrategia de negocio. El pecado de estos hombres es que lo hicieron omitiendo a Dios. Sin considerar a Dios, olvidándose de Dios, planificando como si ellos fueran omniscientes, omnipotentes y inerrantes. No se iban a equivocar. No es pecado no hacer la voluntad de Dios. Nosotros podemos desobedecerla en ciertos puntos y momentos. Es pecado ignorarla. Ignorarla por completo en las decisiones diarias y comunes. Santiago está presentando uno de los problemas más serios que tiene el ser humano. Y es la soberbia y el orgullo. Esta soberbia y este orgullo que posee el ser humano le hace olvidarse de Dios. Le hace olvidar a Dios, ignorar la voz de Dios por completo. Pero ojo, mi hermano, no separes mucho la vista de ti mismo. Seguramente estás pensando en estos empresarios y estás diciendo qué necios son. Seguramente estás pensando en estos empresarios y estás condenándolos, ya le tienes las X puestas. Pero tú debes mirar junto con este pasaje y con este versículo tu propia vida. Mira para adentro y recuerda que nosotros hacemos lo mismo. Nosotros planificamos como si tuviéramos control de todas las circunstancias. Nosotros también hacemos lo mismo que hace esta gente. También somos jactanciosos, orgullosos a la hora de planificar. ¿O acaso no pasa así con nuestros hijos o los jóvenes que están en la universidad? Nuestros hijos no están estudiando y nosotros ya le hicimos toda una carrera. Tú vas a estudiar tal cosa y luego que estés estudiando o cuando estés en el 8º semestre, tú vas a meterte en esto y esto y esto y esto y otro. ¿O acaso no le decimos a nuestros hijos que escojan tal carrera porque en esa carrera es que le va a ir bien? Eso no pasa en esta iglesia, creo. Todos nosotros también hemos caído en este error, en este pecado que Santiago hoy está condenando. Pero Santiago confronta tales prácticas diciéndonos que tales prácticas son una insensatez. Es una insensatez por dos razones, dice Santiago. La primera razón por la cual es una insensatez es por la incertidumbre del futuro. Dice el versículo 14, no sabéis lo que vendrá mañana. No lo sabes. No sabéis lo que será mañana. Nadie conoce el futuro excepto Dios. Y Santiago hace un llamado a ser sabios, a que reconozcan que su jactancia sobre la seguridad del mañana es una locura.
El llamado de Santiago es el de Proverbios 27, versículo 1. No te jactes del día de mañana, ya que ni siquiera sabes lo que traerá el mañana. No lo sabes. Y como no lo sabes, es una insensatez que tú lo estés dando por sentado. Es algo completamente inseguro pensar y planificar en el mañana. Ahora, pastor, usted está diciendo entonces que nosotros no podemos hacer planes. No, no es lo que la Biblia está estableciendo y no es lo que Santiago tampoco se propone a decirnos. A estos pretenciosos llenos de autosuficiencia, Santiago los confronta con la realidad de que ellos no saben lo que será el mañana. Es una clara confrontación con la soberana providencia de Dios, quien gobierna todo. Pero es bueno mencionar que bajo ningún momento Santiago condena la planificación. Un fiel mayordomo del Señor hace bien en planificar, pero cada vez que un buen mayordomo del Señor planifica, él se tiene que asegurar de estar orando. Él se tiene que asegurar de orar por planificación, por ese plan que está ideando, mientras está en proceso de planificación y al final de la planificación. Así que Santiago dice que es una insensatez, primero por la incertidumbre del mañana, del futuro. Pero en segundo lugar, Santiago dice que es una insensatez por la brevedad y fragilidad de la vida. ¿Qué dice el versículo 14? Vamos a leerlo. Dice Santiago, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Es neblina que está por un poco de tiempo y luego se desvanece. Otras traducciones dicen que es un vapor. ¿Qué pasa cuando te sirven una taza de té caliente? Tú logras observar un vapor, ¿verdad? Pero ¿está permanentemente ese vapor sobre tu vaso? Es solo por un tiempo. Esta es la imagen que debe quedar retratada en nuestra mente sobre la vida. Es solo un vapor, una neblina que está por un tiempo y luego se desvanece. Con estas palabras, Santiago les deja ver que esta gente, que estas personas no son unos sabelotodo, no son unos controlalotodo, sino que es Dios quien controla todo absolutamente, incluyendo nuestra vida. La verdad es que muchas veces cuando hacemos diferentes tipos de planes y proyectos, nuestras manos, como nos lo señala la corriente del mundo, nos dice que vivamos la vida y hagamos lo que queramos sin pensar en las consecuencias que esto podría traer mañana. Dios es quien tiene el control de todas las cosas y Él, como nuestro creador, tiene el control de todos los aspectos de nuestra vida, los detalles pequeños, los detalles mínimos de nuestra vida. Dios los tiene en control. Él lo sabe todo, porque Dios es soberano. Él sí es omnisciente. Así que debemos vivir la vida de acuerdo a lo que las Escrituras nos enseñan, reflexionando y poniendo en nuestras manos, en manos de Dios, cada decisión que queramos tomar, obedeciendo lo que ella dice. Debemos poner en manos de Dios cada decisión que nosotros vayamos a tomar, obedeciendo lo que la Escritura dice, ya que solo Dios tiene los días de cada uno de nosotros contados. Él sabe cuánto tiempo nosotros vamos a vivir. Dios lo sabe, yo no lo sé y usted tampoco lo sabe, pero Dios sí lo sabe. Solo Él sabe si podremos usar nuestros miembros normalmente, si estaremos enfermos, si postrados en una cama sin poder hacer nada, o al contrario, si viviremos saludablemente
y podremos hacer de todo. Eso lo sabe Dios y no lo sabe usted. Por estos días, esta predicación lleva como título un mensaje que me regaló mi padre. Yo lo fui a ver el día viernes a la UCI de la Clínica General del Norte. Mi papá se encuentra en UCI hospitalizado en el día de hoy. Ha sufrido una isquemia. Y lo fui a ver el día viernes. Y mientras conversaba con él, está consciente, sabe quién soy, conoce todo, todo lo distingue, pero tiene medio cuerpo paralizado. Y mientras conversaba con él, elaboraba unos planes. Le decía, vea papá, usted tiene que tener tranquilidad. No puedes seguir teniendo esas alteraciones en tu vida y preocupaciones. No puedes caer en esa preocupación excesiva por el mañana, porque puedes llegar a enfermar. Mira lo que te ha sucedido. Creemos que el lunes a lo mejor ya estés en la habitación. Estás en piso y en UCI solo tenemos media hora, entra un familiar. Vas a estar en piso, vamos a poder compartir un poco más contigo. Vamos a poder grabarte y mandarle un mensaje a mis hermanos. Vas a poder ver a todas las personas que tú quieres, que han preguntado muchos por ti. Seguramente el lunes ya estarás en la habitación. Mi papá me quedó mirando, levantó su vista en medio de lo que podía y me dijo, hijo, si Dios quiere. Cuando escuché ese mensaje, ya estaba machacando este sermón. Y cuando escuché el mensaje de mi padre, entonces entendí un poco más lo que Santiago trataba de decirnos. Porque había un afán sano en mi corazón de querer ver a mi papá en otro lugar y no en una UCI donde es un cuadro lamentable, hermano, cuando uno va a una UCI, los que han tenido oportunidad de entrar. Tú ves de todo, desde gente en todos los estados. Y yo quería verlo fuera. Justo en ese momento llegó el internista, el médico internista de turno, y el médico me da una esperanza que luego me retira. Porque él me dice, bueno, él está evolucionando al tratamiento, no vamos a operarlo, pensamos en hacerle una operación, no lo vamos a operar. Pero vamos a dejarlo en observación todo el fin de semana. Y cuando me dijo vamos a dejarlo en observación todo el fin de semana, yo me pinté que el lunes iba a estar en piso. Y entonces le dije al doctor, o sea, doctor, que usted está diciendo que usted cree que el lunes ya él va a estar en piso. Y me dice, yo te estoy dando un reporte de hoy, de este momento. Pero cuando tú salgas de aquí, yo a los 5 minutos te puedo llamar y te puedo decir que tu papá acaba de morir. Porque el futuro no está en mis manos, está en manos de Dios. La vida, hermano, es breve y está llena de incertidumbres. Y nosotros no podemos controlar nada. No podemos añadir a nuestra estatura un codo por mucho que lo deseemos y queramos. No lo podemos lograr, no lo podemos hacer. Solo Dios lo puede hacer. Solo el Señor lo puede hacer. Es nuestro Dios quien puede lograr esto. Es nuestro Dios quien puede asegurar lo que nosotros no podemos. Así que con ese mensaje
Yo entendí entonces lo que nos decía el salmista en el Salmo 144, versículo 4, ¿verdad? Cuando nos dice y afirma que la vida del ser humano es un soplo. Cuando nos hace saber que hoy podemos estar bien y mañana podemos estar mal. Pero también podemos recoger en las palabras de Job esta verdad. Cuando dice en Job capítulo 14, versículo 1, que el hombre es corto de días y sus días están llenos de dificultades. Podemos entender que la vida es corta y es frágil. Es tan frágil que la Biblia hace mención de ella en el Salmo 90, versículo 10, donde dice que las personas tienen un promedio de vida de 80 años. Dice el Salmo 90 que aquellas personas delgadas viven 70 y los robustos viven 80. Si alguien pasa de allí, agradezca a Dios que está viviendo tiempo extra. Así que Santiago les dice a estas personas que es una insensatez en primer lugar porque no conocemos el futuro, pero en segundo lugar porque la vida es breve y es frágil. Y con esto Santiago ha mostrado que planificar de cara al futuro sin incluir a Dios es una insensatez. Pero en segundo lugar, Santiago va a decir que planificar de cara al futuro sin incluir a Dios es una práctica orgullosa, arrogante, jactanciosa y pecaminosa. Es una práctica orgullosa, arrogante, jactanciosa y pecaminosa. Versículo 16 al verso 17. Dice: pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno, ¿y qué pasa? Y no lo hace, le es contado como pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. La acusación de Santiago es que estos empresarios se mostraban piadosos en la iglesia, se congregaban, servían, pero sus actitudes y acciones en los negocios eran jactanciosas. Ellos alardeaban de su inteligencia en planificar los negocios. El orgullo de la experiencia seguramente se había apoderado de estos hombres a los que Santiago le está hablando y estaban resaltando su éxito en sus habilidades para hacer negocios. Esto también era necio, porque todo lo que tú y yo tenemos, mis hermanos, viene de Dios. Es una necedad. Yo sé que aquí hay personas que tienen su negocio. Sé que hay personas que han emprendido su negocio. Y sé de personas que han tenido su negocio y hoy su negocio se encuentra cerrado por causa de una pandemia. No, el éxito de tu negocio no está en tus habilidades. No está en tu capacidad emprendedora. No está en tus experiencias y en tu buen manejo de grupo. El éxito de tu negocio está en la misericordia de Dios. Está en que Dios ha querido que sea así. Está en que el Señor así lo ha deseado y ha hecho contigo como bien conviene a Él hacer. Pero estos hombres estaban resaltando su éxito en sus habilidades, en la disposición que ellos tenían para emprender. Estaban cayendo presos por su soberbia, tal como sucedió al rey Nabucodonosor.
Daniel capítulo 4, versículo 28 y 29. Vaya conmigo, por favor, a Daniel capítulo 4, versículo 28 y 29. Dice, todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia. Versículo 30. Habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Este hombre se estaba mostrando soberbio. Se jactaba y se enorgullecía de sus logros. ¿Y qué pasó con este hombre? Que Dios lo humilló hasta enseñarle que Él es quien gobierna sobre todos los habitantes de la tierra. Él es el único rey soberano del universo. Versículos 33 y 37 de la historia. Mire lo que pasó. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor. Y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes. Y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como la de las aves. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino para todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino. Mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Este es un claro ejemplo, un clásico ejemplo de lo que nosotros acabamos de mencionar aquí. De planificar sin colocar a Dios en la ecuación. De omitir a Dios. De no considerar a Dios. De intentar usurpar su lugar. Dios te va a humillar toda vez que esa soberbia aparezca en tu corazón. Siempre que seas un hijo escogido de Él para gloria de su nombre. Dios te va a humillar. Y entonces te va a enseñar, hermano, a verlo a Él como el Rey del universo. Santiago enseña que esta jactancia es mala, es decir, es diabólica. Pero esto también sucede hoy en día. En general, muchos asumen y creen la mentira diabólica de que por ser hijos de Dios, congregarse, orar, escuchar un sermón, todo va a salirles bien. Y deben ser bendecidos en todo lo que emprendan porque ellos van a la iglesia. No, mis hermanos. Dios no está en deuda con el pecador. Él no tiene deuda con nosotros. No tiene deuda que pagar y que saldarnos. Así que no creas que por venir a la iglesia tiene garantía y certificado de que todo va a salir bien, aún haciendo cosas que están en contra de su voluntad revelada, es decir, de lo que su palabra dice, como casarse con la persona equivocada, como mudarse de casa sin considerar la iglesia, como cambiar de trabajo solo porque hay más dinero, como hacer negocios turbios. Y otras cosas más.
Hermano, recuerda que no son tus fuerzas las que traerán las cosas. Es Dios en su misericordia y gracia que lo puede conceder. Será Dios. Esa es la mentira que venden los actuales empresarios de la fe, presentando un falso evangelio que promueve este pensamiento. Y Santiago presenta una conclusión y dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Es decir, que nosotros, sabiendo quién es Dios, entendiendo sus atributos, conociendo de sus atributos por su palabra, si hacemos algo en contra de lo que ya conocemos, nos es contado como pecado. Nos es contado como pecado. No buscar la dirección de Dios para elaborar mis planes no es más que una muestra de orgullo en tu corazón. Ahora, asegúrate de que al orar a Dios no vayas solicitando un permiso para cumplir tus deseos. Asegúrate de que cuando vayas a Dios en oración, porque está hablando, pastor, de que usted está diciendo que para planificar yo debo orar. Pero es que muy seguramente cuando nosotros oramos, teniendo un deseo ya concretado en nuestro corazón, oramos a Dios diciéndole, Señor, cumple mi deseo. Decimos a Dios, le pedimos a Dios un permiso, una bendición. No vamos a Dios diciendo, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Y enséñame, por favor, a amar tu voluntad, aun si esta está en contra de lo que yo deseo y planifiqué. No intentes forzar a Dios para que te otorgue una respuesta que a tu entender sea favorable. Pregúntate antes de acercarte a Dios en oración si estás dispuesto a aceptar un no como respuesta. Y esto lo debemos aprender de nuestro Señor Jesucristo, quien oró al Padre diciendo que se haga tu voluntad y no la mía. Ahora bien, Santiago no solo le señala el mal a estos hombres, sino que les da la solución a su mundanal presunción. Consiste en admitir que es necesario contar con Dios hoy, mañana y siempre como el dueño de todo. Y por eso nos regresamos al versículo 15, donde Santiago dice, en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos, haremos esto o aquello. Y este es el camino que ofrece Santiago para abandonar tal actitud insensata y pecaminosa. Versículo 15. El camino presentado por Santiago es reconocer que Dios es soberano. Este camino tiene como destino Dios y su carácter soberano. Santiago dice que a diferencia de lo hecho presuntuosamente, ellos deberían decir si Dios quiere, si Dios quiere. La forma sabia de abordar la incertidumbre del mañana es confiando en la gracia de Dios, mientras la manera insensata es asumir que todo saldrá como lo hemos planeado sin considerar a Dios. ¿Cómo podemos resolver la incertidumbre del futuro, del mañana? Mi hermano, confiando en la soberanía y gracia de Dios. Muy bien lo ha dicho Salomón en su libro de los Proverbios, en el verso 16, el capítulo 16, versículo 9. La mente del hombre planea su camino, pero el Señor dirige sus pasos. No sucede o vivimos lo que nosotros planificamos, sino lo que Dios quiere. Y para nosotros lo que Dios quiere siempre será algo bueno, agradable y perfecto. Siempre lo será. Yo puedo planificar mi vida, yo puedo elaborar mi proyecto,
pero yo debo tenerlos en dependencia de lo que Dios desee. Yo tengo que aceptar que mis planes pueden cambiar e incluso se pueden destruir. Y todo esto si Dios quiere. Si Dios quiere. Ahora, Santiago no está diciendo que hagamos de esta frase una disciplina religiosa. No es que debamos mencionarla cada vez que terminemos una oración de propósito. Ahora que salga, yo iré a un restaurante si Dios quiere. No, mis hermanos, no se confunda. Esto no es una fórmula mágica de protección y bendición. No es lo que Santiago está apuntando con esto, porque es que tú puedes decir esta frase sin sentirla en tu corazón. Y en eso nosotros somos expertos. Hay mucha gente que está orando y entiende que la oración, en realidad el camino que nosotros tenemos para conseguir las cosas y obtener de parte de Dios la gracia y misericordia, es nuestro Señor Jesucristo. Y entonces ora diciendo, pidiendo cualquier clase de cosa, pero si no añade el último término, en el nombre de Jesús, ellos sienten que su oración no ha sido escuchada. Pero puede existir una persona que esté pidiendo en el nombre de Jesús y no esté pidiendo sobre la voluntad de Dios para su vida. Así que el mencionar el nombre de Jesús, como mencionar si Dios quiere, no te traerá una garantía de que tendrás éxito, de que tendrás protección, que tendrás bendición. No, de eso no se trata lo que Santiago enseña aquí. Él no quiere que usemos esta frase como muletilla, como combinación mágica. Más bien el objetivo de Santiago con este consejo es llevar a la práctica esta frase a nuestra vida diaria, en todas las decisiones que tomemos, dependiendo de Dios y solo en Él. Es decir, que cada plan que tú hagas, cada proyecto, cada meta o lo que sea que estemos por decidir, debamos ponerlo en manos de Dios, de aquel que nos formó y nos dio vida. Y no solo nos dio vida, sino que nos dio una nueva vida en Cristo Jesús. Es esto lo que Santiago intenta comunicar. Es la forma como nosotros podemos abandonar tal actitud insensata y pecaminosa de planificar el futuro sin considerar a Dios. Mi hermano, no está mal renunciar a nuestros planes y proyectos por asumir los de Dios. No está mal. Recuerda que nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios, no escatimó el ser igual a Dios como la excusa para no hacer su voluntad, sino que se despojó a sí mismo asumiendo una forma de siervo, y en esta forma de siervo obedeció hasta la muerte y muerte de cruz para salvarnos a nosotros en obediencia al Padre. Cristo, siendo Dios, siendo el Rey del universo, se despojó, se vació. ¿Qué pasaría, mi amado hermano, si para hacer la voluntad de Dios tú tienes que renunciar a tus planes y a tus sueños? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si para hacer la voluntad de Dios tú tienes que perder lo que hoy has ganado con tanto sacrificio? ¿Qué pasaría? ¿Qué tendrías que decir? Cristo se despojó, se entregó voluntariamente en sacrificio para salvar a pecadores que le han dado la espalda. Aplicación final. Hermanos, no seremos felices en rebeldía a la ley de Dios. Puede ser que pienses que si Dios está en control, entonces no tendrás felicidad, porque cediste el control.
Pero hermano, recuerda que Él tiene planes de bien y no de mal. Que sus planes son mejores que los nuestros. Entendiendo que sus planes son mejores que los nuestros, entonces debemos orar como oró Agustín de Hipona. Señor, si mis planes no son tus planes, destrúyelos. ¿Puedes orar así? ¿Crees que puedes acercarte a Dios en oración diciéndole, Señor, si mis planes no son tus planes y no conviene a tu reino, entonces destrúyelos? No los quiero. Amigo que me escuchas, quizás sientes que tienes control de muchas cosas en esta tierra. A lo mejor tienes control de tu familia, tienes control de tu negocio, de tu trabajo. Aunque hemos visto claramente que esto también está en dependencia de Dios. Pero digamos que te sientes autónomo en las decisiones que puedes tomar. Y de alguna manera eso te da felicidad. Pero quiero decirte que hay algo que no está en tus manos. No depende de ti. Es tu vida. Es tu alma. Es la salvación. Así que por eso, amado amigo que nos visitas, yo te invito a que vengas a Cristo, que mires al Señor, que te refugies en Él y confíes en Él, entendiendo que sus planes son mejores que los tuyos. Renuncia a tus proyectos, a tus planes y abraza a Cristo. Abrázalo a Él. Oremos. Oh bendito Señor, te damos gracias por tu palabra, Dios. Ella es manantial, Dios, que sacia nuestra sed. Es ella, Dios, la que permite que nosotros podamos caminar confiadamente, Dios. Agradecemos tanto a ti, Dios, de que aún muchos de nuestros planes no hayan salido. Porque quizás si alguno de esos planes hubiera salido, Dios, hoy no estaríamos aquí. Gracias te damos porque tú en cada momento nos enseñas que tienes cuidado de nosotros. Muestras un cuidado, Dios, inimaginable a nuestras vidas. Te agradecemos. Padre, te pido que por favor ayudes a tu iglesia, a tu pueblo, a los amigos que hoy nos están visitando, a comprender de tu palabra, que pueda tu palabra inspirarles para seguirte a ti, renunciando, Dios, a cada una de las metas trazadas que lo alejan cada día más de tu presencia, Señor. Ayúdanos como iglesia, Padre, a poder vivir reflejando el carácter santo de nuestro Rey y Señor Jesucristo. Te lo pedimos por los méritos de Cristo. Amén.